Bien, mucho gusto para todas las personas. Mi nombre es Eve, para los que no me conocen. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, se llama el yo de la traición. Vamos a esperar un momento a que más personas se unan a esta transmisión para dar inicio a este tema del día de hoy. Los saludo desde Panamá, hoy una tarde lluviosa, como pueden observar, pero bueno, disfrutando del ambiente y del clima. Espero que estén muy bien desde todos sus hogares, desde donde me están saludando, me gustaría también saber. Bien, más personas se están conectando, qué bien. Bien, contados minutos, contados segundos mejor, vamos a dar inicio con este tema del día de hoy. Se escucha bien, ¿cierto? La lluvia. Sí. Bueno, nos saludan desde México, Lino Aguilar. Saludos a todos los hermanos de México. Bien, sin más preámbulos, demos inicio con este maravilloso tema del día de hoy. Bien, este es el tema número 44, se denomina el yo de la traición. El objetivo de este tema es algo muy interesante, es lograr identificar la traición dentro de uno mismo. Vemos que nosotros, ¿sí?, tenemos en nuestro interior algo que se denomina como nuestra sombra, por así decirlo, o nuestro ego. Así estás compartiendo, a compartírselo ahora. Bien. ¿Sí? Esa sombra de nosotros, ¿sí?, esa cara oculta de nosotros que nosotros llamamos ego, esa antítesis de nuestro interior, está compuesta por miles y miles de efectos agregados psicológicos. En este caso, el día de hoy vamos a hablar de lo que se denomina como la traición, ese yo de la traición. El yo de la traición se compone de tres aspectos muy interesantes. Uno es el deseo, el otro es la mente y el otro es la mala voluntad. Teniendo en cuenta que este vehículo, ¿sí?, sirve tanto de transporte como para nuestra conciencia, nuestro ego, da en parte esa dualidad, tenemos nosotros siempre como que tener ese centro de gravedad, si es para el lado de nuestra conciencia, de nuestro ego. Tristemente hoy en día vamos mirando que cualquier agregado psicológico se nos manifiesta, y es ahí donde uno ya se da cuenta dónde tiene uno el centro de gravedad, y es al lado de nuestros agregados psicológicos. Es interesante saber que para hablar uno de traición, ¿sí?, tiene que haber un pacto, ¿sí? Para empezar uno a hablar de lo que es este tipo de lo de la traición, siempre tiene que haber un pacto para que se rompa y hablar de uno de lo que es la traición. Nosotros, como conocemos en este mundo exterior, hablando de la traición, vemos que la traición que nosotros conocemos es cuando iniciamos, por ejemplo, una relación, ¿sí?, con alguna chica, un chico, y a los días terminamos esa relación. No obstante, observando qué es lo que interactúa en esa relación, le prometimos amor eterno, que vamos a estar siempre juntos, ¿sí?, nos comprometemos tanto en verbo, en mente, en emoción, y es ahí donde empezamos a observar cómo esa traición se manifiesta, ¿sí? La traición se manifiesta cuando se rompe un pacto, bien lo tenemos claro, pero no obstante comprendemos que este tipo de traición es algo muy pesado, ¿sí? Miremoslo nada más en el caso, por ejemplo, cuando nos comprometemos a hacer algo y no lo cumplimos, ¿sí? Es ahí donde uno cae en cuenta que la traición se le manifiesta a uno en todo momento, en todo lugar, ¿sí? Por ejemplo, pasa en estos casos de este tema del conocimiento de sí mismo. Nos comprometemos, ¿sí?, a que vamos a hacer este trabajo, ¿sí?, de corazón, pero de la noche a la mañana llega una recurrencia y abandonamos la obra, ¿sí? Estamos muriendo de instante en instante, juiciosos, transmutando nuestra energía sexual con nuestra pareja, dándole luz a otras personas por medio de estos temas. De un momento a otro abandonamos este trabajo,
Es ahí donde uno mira que la traición realmente aflora en cualquier momento, hasta cuando uno menos lo espera. Es por ello que al hablar de estos tres tipos de traición, lo vamos a ver también en el aspecto de nuestro Cristo histórico, ¿sí? Nosotros hemos escuchado por ahí lo que es este demonio del deseo, ¿sí? Que alegóricamente se representa como Judas, el Judas interior de uno. También otro demonio que es el demonio de la mente y se le denomina como Pilatos. Y también tenemos un tercer agregado psicológico muy grande y es uno de los que más nos complica las labores en el día a día, el cual es el demonio de la mala voluntad, se le denomina Caifás. Estos tres los hemos escuchado lógicamente en ese drama crístico, ¿sí? cuando hemos escuchado que cuando iban a crucificar, ¿sí?, al gran Kabir, pasó por esos tres procesos, ¿sí?, por la traición, ¿sí?, la traición de uno de sus grandes discípulos, ¿sí?, y todo ello conllevó a que fuera crucificado. Esto pasa en nuestro interior en el día a día, así uno desconozca ese proceso. Es por ello que para uno ir observando todo ese proceso, todo ese drama cósmico que se va a empezar a vivir en nuestro interior, tiene que estar siempre presente que la autoobservación, así como uno tiene esa visión para poder observar todo lo externo, hay una visión que mira nuestro mundo interior. ¿Sí? Para los egipcios se le conocía como ese ojo de Horus, y para los lamas, los tibetanos, ¿sí?, la cultura hindú, etcétera, también se le denominaba como el tercer ojo. Ese tercer ojo o autoobservación nos va a permitir visualizar nuestro mundo interior de instante en instante. Ya saben que si tienen preguntas sobre este tema, al final de la charla serán respondidas. Bien, vamos entonces a empezar a hablar del primer demonio. El que se le denomina Judas. Bien, este demonio que es el deseo, sí, es el demonio del deseo, tiene algo muy interesante. Y es que estamos mirando que este demonio es el enemigo de la naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos mirando que nosotros tenemos deseos de instante en instante y en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Pero ese proceso que vivió el gran Jesús, ¿sí?, vamos mirando cómo él fue cambiado por 30 monedas de plata, ¿sí? Esas 30 monedas de plata que simbolizan todos nuestros deseos, prostituciones, ¿sí?, de nuestro interior, ¿sí?, nuestros vicios, ¿sí?, todos los placeres que salen en el diario vivir. Como por ejemplo, en estos momentos yo estoy acá muy tranquilo, pero viene el deseo del vicio, por ejemplo, de las drogas, ¿sí? Es ahí donde ya uno empieza con esa famosa frase de Shakespeare, ser o no ser, esa es la cuestión. Claro, porque el ser está de instante en instante, así mismo como nuestro ego, ese Lucifer, el tentador. Ese es el deseo. El deseo viene siendo, ¿sí?, como el mismo Lucifer, ¿sí?, interior. Sucede algo muy interesante acá, ¿sí?, que Lucifer, ¿qué quiere decir? Luz y fuego. Es nuestro dador de luz, es el entrenador psicológico. Porque vamos mirando casi como acá en este mundo exterior, en este mundo físico, hay un gimnasio en el cual uno puede llegar y moldear su masa muscular, perfeccionar su cuerpo. Asimismo está nuestro mundo interior. Hay un gimnasio psicológico, ¿sí?, que nos va a permitir moldear nuestra conciencia, ¿sí?, ya que nuestra conciencia está atrapada dentro de nuestro ego, ¿sí?, dentro de nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras malas voluntades. Tenemos que vencer ese deseo, ¿sí?, y si no, pues nos vamos mirando que vende al Cristo diariamente, o sea, atrapan esa energía, ¿sí?, esa energía de la conciencia en el diario vivir. Es por eso que en el Evangelio de Judas resalta una frase muy interesante: dichoso aquel que ve en mí la luz de mi maestro. ¿Cómo es esta frase que se representa? ¿Por qué? Porque vamos mirando que en el drama cósmico del interior de uno, ese deseo tiene atrapado el fuego, la luz, y si uno vence ese deseo, libera la luz de la conciencia y el fuego para empezar a crear estos cuerpos existenciales de ser que nos van a ayudar a manifestarnos en las dimensiones superiores. Esto ya lo habíamos hablado en diferentes temas, pero vale la pena nuevamente como
volver, repasar ese proceso. Recordemos que cada vez que uno elimina un defecto, ¿sí? se hace dueño de esa fuerza, ¿sí? Si uno empieza a dominar el deseo, ¿sí? Se hace dueño de esa fuerza. Si uno se deja dominar de el deseo, se vuelve su esclavo. Algo muy interesante. Entonces vamos mirando nada más que ese deseo, ¿sí? Esa tentación es luz, ¿sí? Y por ello esa luz que está dentro de sí, dentro del deseo, está ese Cristo interior. Por eso esa frase que se encuentra dentro del Evangelio de Judas: dichoso aquel que ve en mí la luz de mi maestro. También cuando uno ve en el deseo el fuego al Cristo, lo rescata. Cuando uno no ve, cuando no se ve, lo perdemos, se pierde de instante en instante. Correcto, o sea, vamos mirando que si depende de uno, si uno despierta, si uno libera la conciencia, eso depende de uno, no depende de ningún libro de autoayuda, de ningún libro de autodidáctica, de otras personas, de algún gurú, algún maestro, que otra persona. Sí, si no hasta esta misma enseñanza, eso que estamos acá transmitiendo, si uno no lo practica, queda como otra teoría más del montón. Por ello, este deseo, ¿sí? Este yo del deseo es uno de los que más desgasta energía en el diario vivir. Nos invita un amigo a tomar, a beber, a parrandear, y uno estando acá en estos momentos, ahí dejemos esta transmisión para después, y va uno, ¿sí? Le hace caso a sus deseos, a sus placeres, a sus emociones. Tengo yo mi pareja, ingresa un deseo en mi interior y me dice: quiero estar con la mujer del vecino, ¿sí? Quiero ir y coquetearle a otra mujer, a otra persona, y teniendo yo pareja. ¿Qué quiere decir eso? Que el adulterio, ¿sí? Es un yo, ¿sí? Que surge gracias al deseo. Entonces, si yo empiezo a dejar de darle de comer al ego, a los defectos, obviamente el defecto va a morir. Pasa con uno mismo. Si uno deja de comer, ¿qué va a pasar? Puede morir. Entonces pasa lo mismo con los defectos psicológicos. Si dejamos de alimentarlos, van a morir. ¿Cómo se alimentan los defectos? Dirán ustedes: a través de la fornicación. Ese es el mayor alimento, ¿sí? La persona, mientras que expulse sus simientes, su energía sexual, los defectos se van a seguir robusteciendo, alimentando. Entonces es indispensable que la fornicación se empiece a estudiar si realmente uno quiere hacer este trabajo, porque realmente uno no está obligando aquí a alguien a hacer este trabajo, sino que simplemente la propia conciencia lo va a guiar a uno para uno empezar a hacer este proceso, este trabajo. A este demonio se le vence negándose a sí mismo. Bien, entonces, para terminar con este demonio, ¿cómo se le vence? Negándose a sí mismo. Por eso esa frase del gran Jesús: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿sí? Porque el Cristo, ¿quién es? Comprendamos algo: el Cristo es la energía sexual. Dirán ustedes: pero el drama cósmico, ¿qué quiere decir? O sea, cuando Él muere en la cruz. Vamos mirando que cuando Él muere en la cruz es la muerte de los yoes causa, ¿sí? O sea, de los defectos psicológicos, ¿sí? Por eso el primer proceso que se va a hacer acá es crear los cuerpos existenciales del ser, a su vez desintegrando nuestros defectos psicológicos. En el centro sexual, si vemos una chica en el diario vivir, ¿cómo se manifiesta el primer defecto psicológico en el centro sexual? Si ya empieza la interacción, vamos mirando que en el centro instintivo sentimos un magnetismo, ¿sí? Inconfundible, y eso también generado por ese efecto. En el centro emocional, donde se encuentran todas nuestras emociones, ahí sentimos la atracción hacia la chica. En el centro intelectual inferior, vamos mirando que ya vamos idealizando hasta desnuda a esa persona. Y acá en el centro motor, escuchamos las voces de los yoes queriendo manifestar, queriendo hacer. Entonces es indispensable ir identificando cada uno de estos defectos psicológicos en el diario vivir. ¿Y cómo se hace? Negándose a sí mismo, ¿sí? Por eso es: cada uno niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿O cómo es eso? Eliminar los defectos, que es negándose a sí mismo. Tome su cruz. La cruz, vamos mirando que un madero vertical y un horizontal está representando el sexo, ¿sí? Es algo muy interesante, ¿sí? Por eso el falo y el yoni, cuando se conectan, hacen alusión al sexo, ¿sí? Y entonces vamos a mirar que dentro del iniciado se encuentra
encima un letrero que se denomina INRI, se aparece encima de la cruz de Cristo, si la pueden ver, ¿sí? Que se denomina Ignis Natura Renovatur Integram. Eso quiere decir estas frases escritas en latín sobre Cristo, ¿sí? También obviamente lo hemos escuchado como la religión católica se le denomina Jesús, Rey de los Judíos. Pero bien, este contexto que estamos aquí ampliando también surgió gracias cuando se sacaron a la luz los documentos del testamento de Judas, ¿sí? Algo muy interesante, de pronto para el que le guste investigar, indagar, puede ir comprobando también este proceso. El significado en latín de ignis. Bien, el significado en latín de ignis es Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Como les dije, el Cristo es el fuego. El Cristo va, cuando Él nace, Él va subiendo por nuestra columna vertebral y va a ir creando esos cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Que se le denomina el Kundalini. Cuando ya nace realmente ese Cristo, es cuando ya se van a morir todos esos defectos. Por eso el fuego renueva esta naturaleza, ¿sí? Algo muy interesante ir profundizando en estos estudios. Bien, espero que ya haya quedado claro el demonio del deseo. Vamos a hablar del segundo demonio, ¿sí? Se denomina Pilatos, o sea, que es la mente. Cuando vendieron al Cristo por 30 monedas de plata, pasó a un segundo proceso. ¿Cuál fue? ¿Sí? Cuando vamos mirando que se entrega hacia Pilatos y este a su vez, ¿qué hace? Se lava las manos, ¿sí? Las evasivas. Él dice, yo acá no me meto, ¿sí? Entréguenselo a quién, entréguenselo a Caifás, que él sabrá qué hacer. ¿Por qué pasa este proceso? Porque vamos mirando que dentro de nosotros las justificaciones, las evasivas salen en el diario vivir, ¿sí? Entonces es indispensable que nuestra mente, ¿sí?, es la enemiga de la sabiduría, ¿sí? Es el demonio de la mente, ¿sí? Nosotros no tenemos sabiduría, lo que tenemos es intelectualismo. Todo eso en el diario vivir se va representando, se va relacionando. Por ejemplo, cuando escuchamos algo que a nosotros no nos consta, algo que nos parece extraño, vemos que otra persona está haciendo algo diferente a lo que hace las demás personas y uno ya empieza a juzgarlo, ¿sí? No se juzga uno a sí mismo, juzgas a los demás. Por eso la mente siempre le va a jugar a uno como la pasada para uno irse durmiendo cada día más en el diario vivir. Cuando Jesús el Cristo, ¿sí?, empezó este trabajo, ¿sí?, empezó a dar a luz este proceso que se vive en su interior, fue odiado por tres clases de personajes. Recordémoslos bien, fueron tanto los sacerdotes como los ancianos o los escribas del templo, ¿sí? Vamos mirando que los sacerdotes lo odian, ¿sí? Ellos no lo comprenden, quieren que este Señor de perfecciones viva exclusivamente en el tiempo, ¿sí?, de acuerdo con sus dogmas inquebrantables, ¿sí? Entonces, claro, para los sacerdotes él representaba un peligro para sus templos, porque él estaba enseñando que a través del amor uno podía lograr la perfección de su interior, o sea, podía lograr la autorrealización, podía hacer uno mismo con el Padre. Por eso él mismo decía, nadie llega a través del Padre, sino es a través del propio Hijo. ¿Quién era el Hijo? Pues el Cristo interior de uno, ¿sí? Este surge, y ya ahorita más adelante vamos a ir hablando de este proceso, pero él surge a través de la creación de nuestros cuerpos existenciales del ser y irá desintegrando nuestros defectos psicológicos. Por eso esos tres factores van muy de la mano, tanto el nacer, el morir, como el sacrificio por la humanidad, que ya lo hemos escuchado en otros temas. Bien, también otros personajes que odiaban a Cristo, ¿cuáles eran? Eran los ancianos, ¿sí? Ellos lo aborrecen. ¿Por qué? Él se sale del mundo de sus hábitos, ¿sí?, y costumbres totalmente anticuadas. Vamos mirando que, por eso decía que hoy en día una persona que haga algo diferente es como, esa persona es como rara, es como extraña, ¿sí? Por ejemplo, hablar de la suprasexualidad suena como algo extraño, algo absurdo, porque para nosotros la cotidianidad, lo que haga todo el mundo es lo normal. Pero algo que suene algo extraño para nuestra mente, nosotros empezamos desde una vez a atacar, a juzgar, no sabiendo que cuando juzgamos hay tres dedos señalándonos a nosotros mismos. Es decir, que realmente nosotros no vemos el error en nosotros, sino en los demás.
Y es ahí donde nosotros caemos en el propio error. Y por eso es el enemigo de la sabiduría. Y es por eso que este demonio es el enemigo de la sabiduría, ¿sí? Porque él no permite que la sabiduría, el conocimiento salga a la luz, salga a flote, ¿sí? Porque con todos sus conceptos, todas sus creencias, ideologías, no permite que el conocimiento salga a la luz, ese conocimiento de sí mismo. Bien, y por otros personajes que era odiado, este Cristo también eran por los escribas del templo, ¿sí? O bribones del intelecto, como bien se le llama, ¿sí? Ellos aborrecen al Cristo porque el Cristo es la antítesis del anticristo, o sea, del mismo ego, ¿sí? Cuando hemos escuchado hablar de este término del anticristo, nos estamos refiriendo a esa sombra oscura, a esa contraparte del Cristo interior, ¿sí? También cuando hablamos de esa tal cola del fundartiguador, es lo mismo, ¿sí? Ahí vamos mirando ese término, ¿sí? Fundartiguador, ¿sí? Esa cola que está representada en los demonios, estamos mirando que cada demonio, cada diablito le alegorizan una colita. Esa colita se le denomina el fundartiguador. Hay una serpiente que sube que se denomina el kundalini. La serpiente bajando a los infiernos atómicos se le denomina fundartiguador. Y la que sube es el kundalini, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta este proceso, vamos mirando que el anticristo es el que maneja, ¿sí?, el desarrollo de nuestro ego, ¿sí? Él desequilibra cualquier proceso para lograr la perfección de nuestro interior, ¿sí? Entonces, estos personajes que los acabo de nombrar, vamos mirando que ellos se van apareciendo en cada proceso, en tanto en el mundo exterior como en el mundo interior, porque acá lo indispensable no es lo que piensen los demás, sino el trabajo que yo conmigo mismo estoy haciendo, ¿sí? Listo. A ese demonio se le vence no justificándonos. Correcto. Y juzgándonos despiadadamente. Bien, o sea, este demonio hay que vencerlo, es no seguir uno justificándose que uno es el bueno y los demás es el malo, no. Acá miramos que siempre uno tiene que juzgarse despiadadamente, ¿sí? Entonces vamos mirando que el primer demonio, que es el demonio de la naturaleza, o sea, es el deseo, Judas, él se le vence negándose a sí mismo. Este segundo demonio se le vence, ¿sí?, no juzgando a los demás, sino juzgándose uno a sí mismo. Los defectos. Sí, son nuestros defectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos mirando que todos estos defectos son traidores, ¿sí? Son los que son esas justificaciones. Por eso la mente es el propio burro. Si miramos un poco también todo ese simbolismo esotérico, más adelante en estos temas se van a ir de pronto profundizando mucho más en ello, pero vamos mirando que todo este proceso cada uno lo va a ir comprendiendo por sí mismo, va a ir experimentando, por así decirlo, igual que el desdoblamiento astral. El desdoblamiento astral no va a funcionar si la persona sigue con pereza. Ay, sí, tan chévere eso del desdoblamiento astral, pero en qué momento nosotros hacemos la práctica de la mantralización, ¿sí? Nos ponemos nosotros a meditar para despejar la mente, muy pocas veces. Entonces vamos mirando que es cuando los defectos psicológicos se van proyectando. Entonces lo indispensable es dejar que la conciencia fluya, tome control de esta máquina y no los defectos. Entonces eso es un proceso muy interesante, algo que se tiene que ir vivenciando por cuenta propia, ¿sí? Entonces el drama cósmico no es nada más que el proceso que todo el mundo tiene que vivir en su interior para lograr hacer esta autorrealización. Para lograr hacer esta autorrealización del ser, ¿sí? Porque dentro de nosotros está un Dios, dentro del microcosmos hay un Dios que hay que hacerlo autorrealizar. Entonces ese proceso realmente de lo que es la Semana Santa, de la Navidad, es algo totalmente simbólico. En uno es la Navidad cuando nace el Cristo, en otro es la Semana Santa cuando muere en sí mismo, cuando elimina todos los defectos, cuando va a estar quedando terminada la obra del templo, porque el cuerpo en sí mismo es el templo, ¿sí? Es el templo de Dios. Dice uno acá en Latinoamérica un término muy interesante: Dios mío. Claro, porque Dios está acá, dice uno, Dios mío, madre mía. Claro, estas dos fuerzas habitan en el interior de cada uno de nosotros. Una es el amor, la madre, es la encargada de desintegrar los defectos psicológicos. El padre es la sabiduría. Entonces es algo que cada uno va a ir comprobando. Bien.
Vamos a hablar de ahora sí el tercer demonio. Se denomina Caifás. Es el demonio de la mala voluntad. Bien, acá surge algo muy interesante. Y es que nosotros mala voluntad es lo que nos sobra. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos mirando por ejemplo en estos momentos. ¿Sí? Escuchamos de pronto que alguna persona está por allá peleando. Llega el deseo, se apropia de nuestros centros y quiere ir a investigar qué es el demonio de la mala voluntad, como es uno de los más fuertes, ¿sí? Porque es la misma pereza, quiere también ir allá, ¿sí? Porque él aborrece todo lo que tenga que ver con el ser. Así son todos nuestros defectos psicológicos, como explicaba al principio. ¿Cómo se le deja de dar alimento a los defectos psicológicos dejando de fornicar? ¿Sí? Fornicar no es nada más que derramar la simiente. ¿Sí? Entonces es algo muy interesante comprender que dentro de nosotros mismos, ¿sí?, hay un laboratorio muy grande que permite desarrollar ese ser que habita en nuestro interior, pero asimismo nosotros opacamos todo ello gracias a nuestros propios defectos psicológicos. En este caso, esa mala voluntad. Sí, en este caso realmente pues es la mala voluntad. Este demonio es el enemigo de la verdad, porque él no permite que la verdad se asome en ningún momento. Por ejemplo, cuando la verdad de este momento, ¿cuál es la verdad? La mente no lo sabe. La mala voluntad lo único que recrea es pereza para impedir saber cuál es la verdad. Asimismo, por ejemplo, cuando pasa algún acontecimiento en el mundo, uno juzga a todas las personas, que eso es culpa de los políticos, de las otras personas. Pero si realmente la conciencia aflorara, sabría el principio de ello y por qué surgen cada una de estas cosas. Realmente lo único que, por lo que uno piensa son los defectos. Porque ¿quiénes son los que piensan por uno? Los defectos psicológicos, ¿sí? Ni siquiera es nuestra conciencia, son nuestros propios agregados psicológicos. Entonces, vamos mirando que ese Caifás que viene representando en este drama cósmico, ¿sí? Entonces, cuando pasan el tercer proceso, que piden que si quieren crucificar al Cristo o no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Obviamente, él elige que el Cristo sea crucificado, ¿sí?, y Barrabás sea absuelto de ahí de sus pecados para que el Cristo vaya a ser crucificado una vez. Por esto ese demonio es uno de los que más atenta contra la obra del ser, de sí mismo, ¿sí? Así como surgió en ese proceso, vamos a mirar, por ejemplo, cómo surge en nuestro interior, ¿sí? Vamos a mirar que tenemos mala voluntad, como por ejemplo para comprobar eso que estoy hablando, para investigar, para la meditación, para el desdoblamiento astral, como para las prácticas que hemos hablado, el traslado de fondos, el negocio en cruz. Bien sabemos, para los que vieron la conferencia número 13, que nosotros debemos karma de 7 existencias anteriores, ¿sí? Ya bien sabiendo que tenemos 108, pero simplemente se nos cobra el karma de 7 existencias como tal. Pero todos los días uno tiene que estar haciendo esta práctica para ir pagando karma, ¿sí? Así como uno acá físicamente obtiene un dinero para sobrevivir, ¿sí?, para alimentarse, interiormente hay un dinero cósmico que se le denomina como el Dharma. Este Dharma es el que nos va a permitir pagar nuestro karma, ¿sí?, suavizarlo. Entonces por ello nosotros tenemos hasta mala voluntad para hacer una práctica que no se demora ni 5 minutos. Para las personas que no la han visto, los invito a que la vean. Se denomina conferencia número 13, leyes de karma y dharma. Maravilloso, y nos va a ayudar mucho a lograr trascender procesos que hasta uno mismo desconoce. Bien, también tenemos mala voluntad, como por ejemplo para lo que es eliminar nuestros yoes, para la autoobservación, para la reflexión, ¿sí?, para ayudar a otras personas a que también puedan despertar, ¿sí?, para ver las transmisiones, como por ejemplo tenemos mala voluntad, ¿sí?, para ayudar a los demás. Para ayudar a los demás tenemos mala voluntad, ¿sí? Entonces es interesante ver que también tenemos buena voluntad. ¿Para qué? Para perder el tiempo, ¿sí?, para las conversaciones ociosas, para la distracción, ¿sí?, también para el trabajo subjetivo, para dormir y descansar tenemos nosotros muy buena voluntad. Hay personas que duermen hasta 10 horas, ¿sí?, 11, 12 horas. Para eso sí tenemos buena voluntad. Entonces ahí uno como que va comprendiendo un poco, wow, realmente
hay que hacer un cambio, ¿sí? Porque realmente esto yo lo que se necesita es uno tener un cambio radical, ¿sí? Para obtener un cambio sincero. Y una de las buenas voluntades que también tenemos es para fornicar, para derramar la simiente. Nos habla una persona que nos gusta mucho, nuestro deseo se apropia en esos momentos, le gusta mucho una chica, un chico, empieza uno a escribirle: hola, ¿cómo estamos? Vamos a ver una película. Inmediatamente yo, sí, el de la buena voluntad para fornicar, se apropia y va a ir a expulsar su simiente. Entonces es interesante ir comprendiendo estos procesos para la televisión, para ver videos en YouTube, sí, de Instagram, etcétera. Para eso sí tenemos. Para el ego tenemos buena voluntad. Sí, realmente y literalmente para el ego sí tenemos buena voluntad. Entonces acá lo que se necesita es ser sincero consigo mismo, ver en qué estamos fallando y empezar a corregir. Si se quiere realmente. Entonces es interesante también como ir comprendiendo que en esta obra, porque esta es la obra del ser, ¿sí? También hay algunas clases de traiciones, ¿sí? Como por ejemplo mezclar este conocimiento con algo pseudo-esotérico, como por ejemplo empezar a cobrar por eso. Vamos viendo que el conocimiento es totalmente gratis, por eso esto no se cobra, no se vende, no hay un guía, un gurú acá exterior, no, porque realmente el guía está dentro de nosotros, la luz está dentro de sí. O por mezclarlo con alguna enseñanza que no tiene nada que ver con esos mismos principios del despertar. Claro, sí, empezar a mezclar con otros procesos ajenos al despertar de la conciencia, ¿sí? Los 3 factores. Perder el tiempo por sí mismo, ¿sí? Entonces, cuando abandonamos el trabajo esotérico, por así decirlo, también cuando nosotros tenemos, ¿sí?, un trabajo interior constante y lo dejamos por otros procesos. Bien, y así por esos procesos y muchos más sobran las palabras. Entonces vamos mirando que de los 3 demonios, Caifás, ¿sí?, es el peor de todos, es el enemigo de la verdad, ¿sí? Bueno, a este demonio se le vence con sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Bien, entonces como bien sabemos, este tercer demonio, para vencerlo, ¿cómo lo hacemos? Con sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. ¿Qué quiere decir uno con esto? Que si viene el yo de la pereza a decirme: duerma otro poco, que voy a dormir otro poquito, ¿qué hace uno? Se niega a sí mismo, ¿sí? Empieza uno por sí mismo a trabajar, a eliminar ese efecto, y vamos mirando cómo va saliendo a flote la buena voluntad. Es el reflejo, ¿sí?, del trabajo sobre este yo, sobre la mala voluntad. Uno va adquiriendo voluntad. Uno va adquiriendo realmente voluntad, porque voluntad uno no tiene, ¿sí? Siendo sinceros, nosotros no tenemos buena voluntad, lo único que tenemos es mala voluntad, como lo acabamos de decir, ¿sí? Entonces lo interesante de este proceso, ¿qué es? Que busquemos a los 3 traidores en cada uno de nuestros actos del diario vivir. Y recordemos que todos los yoes, ¿sí?, se les juzga por traición, ¿sí? Entonces, cabe recalcar acá que cada uno de estos defectos se nos van a ir proyectando físicamente, ¿sí?, por otras personas, cuando nosotros somos unas personas muy groseras, ¿sí?, y nosotros no nos percatamos de ello, y vamos mirando ese yo, pero en otras personas, y nosotros no nos juzgamos a nosotros, sino a los demás. Entonces es ahí donde ya viene como vencer a ese segundo efecto, ¿sí?, cómo desintegrarlo, ¿sí?, juzgándonos a nosotros mismos y no juzgando a las personas. Él si es así, dejemos, ¿sí? Cada uno caerá en cuenta en cualquier momento de sus propios errores. Mientras tanto, el mejor maestro es el propio ejemplo de uno, ¿sí? Entonces, cabe recalcar esos procesos. Llegar uno negándose a sí mismo, no juzgar, ¿sí? Y para empezar a recordarlos, miremoslos acá los tres defectos, ¿sí? Entonces encontramos a Judas, a Pilatos y a Caifás, ¿sí? Entonces recordemos, Judas es el demonio del deseo, es el enemigo de la naturaleza. Pilatos es el demonio de la mente, enemigo de la sabiduría. Y Caifás, ¿sí?, es el demonio de la mala voluntad, enemigo de la verdad. Bien, lo puse así
para que de pronto no, lo que no lo hayan recordado, pues ahí están nuevamente los, ¿sí? Para que se puedan familiarizar con estos defectos. Bien, entonces esta sería la conferencia, ¿sí? Recordemos que estos 3 defectos son los que componen la traición dentro de nuestro mundo interior, ¿sí? Y si nosotros empezamos a vencer esa traición, ¿sí? Va a empezar a salir realmente la verdad, la sabiduría, ¿sí? Vamos a salir la luz dentro de nuestro interior. El drama cósmico que se vivió hace más de 2000 años, ¿sí? Con el Cristo Jesús, fue una representación de que toda aquella persona va a vivir en su mundo interior, así como hubo un Cristo, ¿sí? Jesús el Cristo, también hubieron muchos más, los conocemos como Quetzalcóatl, por ejemplo, ¿sí? Zoroastro, también Saint Germain, Krishna, ¿sí? Muchos Cristos a lo largo de la historia más. Buda, por ejemplo, uno de los más exaltados, Mahoma, ¿sí? Nuestro Samael también, que lo hemos escuchado mucho, ¿sí? Uno de los que también empezó a sacar a flote esa enseñanza nuevamente. Bien, por acá hay una pregunta. Entonces, no sé si de pronto tienen preguntas. Si tienen preguntas, con mucho gusto voy a empezar a resolverlas. A ver qué preguntas hay. Bueno, Lino Aguilar pregunta: ¿qué significa la obesidad física? ¿Qué centro de los 5 centros de la máquina humana hay que ajustar porque produce ansiedad, depresión, etcétera? La obesidad. Bien, entonces la obesidad es uno de estos también 7 pecados capitales, como bien lo hemos escuchado, ¿cierto? ¿Qué sucede? Este yo, ¿sí? Se le vence como también negándose a sí mismo, porque él surge a través del deseo. En estos momentos, por ejemplo, acabé de comer, ¿y qué sucede? Viene el yo del deseo y ve que alguien está comiendo un helado, entonces viene una vez el yo del deseo y quiere cumplir, ¿sí? Lo que él siente, ¿sí? Porque el deseo es la fuente del ánimo, y si una persona no tiene ánimo, no va a hacer nada. Entonces uno tiene ánimo para hacer cosas buenas o cosas malas. Entonces si uno realmente radical consigo mismo, va a descubrir, va a comprender que cada uno de estos defectos son los que alimentan cada una de estas 7 cabezas de legión, lo que es el caso de la gula. En caso de la gula, sí es algo que uno siente que es innecesario para el cuerpo, que estoy bien, empezar a negarse a sí misma, pero puede haber el caso contrario, que puede ser ya algún karma, ¿cierto? Que no tenga que ver con la alimentación, sino un proceso kármico que se debe investigar internamente. Ahí está la conferencia, como ahorita. Bien, entonces es interesante ver que la gula es un yo del desequilibrio también, ¿sí? Porque vamos mirando que la gula tampoco es que no se refleja solo en la comida, sino también en muchas cosas más. La persona que le quiere acaparar muchas cosas, como por ejemplo tener mucha ropa, muchos zapatos, muchas camisas, celulares, sí, etcétera. Entonces la gula son desequilibrios. Entonces por ello el desequilibrio en la comida es algo que uno también va a ir perfeccionando. Si uno mismo va a ser el propio médico de sí mismo, se enferma de alguna parte del cuerpo, internamente pregunta qué hace para ese proceso. Inmediatamente el ser, ¿sí?, le va a indicar cómo curarse de ese proceso, ¿sí? Entonces lo indispensable es uno ir eliminando cada uno de estos defectos, porque los defectos son los que desarrollan las enfermedades. Una persona que tiene dolores de cabeza, migraña, ataques a veces al corazón, ¿qué le recomienda? ¿Sí? No tener preocupaciones, porque lo puede mandar hasta algo peor, ¿sí?, un derrame cerebral o perder la vida también por una preocupación. Pasa lo mismo con la persona que le gusta comer muchos dulces, comida en exceso, como la diabetes también llega, ¿sí?, a veces a temprana o edad, ¿sí? Entonces así mismo va a ser con todas las enfermedades, ¿sí? Son por desequilibrio de nuestros defectos, ya que los defectos son los que afloran todo ese tipo de procesos negativos, tanto como nuestra máquina humana como nuestro mundo interior. Estados anímicos, exacto. Sí. Desde saludos desde México, a Pi Silva también, genial, saludos desde Lima, Perú. Saludos desde Lima, Perú, genial. Bien, entonces si no hay más preguntas, vamos a dar por terminado este tema. Muchas gracias a todos por haber asistido a esta transmisión del día de hoy. Recordemos que son los lunes y viernes 4 p.m. ¿sí?
ya vamos en la conferencia número 44, prontamente va a finalizar este temario de 50 conferencias y vamos a dar inicio nuevamente al temario, y con ello el temario de fase B se va a transmitir por esta página también. El temario de fase B es un temario de conferencias mucho más profundo, por eso para poder empezar a entender ese ciclo de conferencias próximo a venir hay que ver estas 50 conferencias para entender el léxico que se va a empezar a usar en el próximo temario a tratar. Bien, entonces eso es todo. ¿Hay alguna pregunta más? Listo. Bueno, defectos podrían ser también apegos. Pregunta. Otra pregunta, bien. Preguntan que si defectos podrían ser también apegos. Claro que sí. Por eso Buda nos recalca una frase muy interesante: la raíz de todo sufrimiento es el apego. Por ejemplo, cuando una persona termina una relación, uno porque sufre, por pensar que la persona va a estar ya con otra persona inmediatamente, ¿sí? Sea o no sea así, si uno realmente ama a esa otra persona, uno no tiene por qué sufrir, porque cuando uno ama a otra persona es feliz viendo que la otra persona es feliz con uno o sin uno. Así mismo con cualquier cosa, uno se apega a muchas cosas. Que me gusta mucho esta camisa, se me rompe, empiezo a sufrir, a llorar por ello. Pasa lo mismo con cualquier cosa. Por ejemplo, cuando nuestros hijos crecen y se marchan, como uno sufre por ello, pero bien sabemos que los hijos son hermanos de nosotros también. Nosotros simplemente servimos para darles ese cuerpo y que ellos vengan a venir a hacer esta obra acá, ¿sí? Vamos mirando que así es en todo proceso, los hijos crecen y parten a hacer su vida nuevamente. Así surge con el apego, ¿sí? El apego, por eso dice apego, viene de ego, ¿sí? Apegarse, y eso es una raíz de nuestro propio ego. Si uno empieza también a ser radical consigo mismo, a mirar que nada nos pertenece, ¿sí? Ni siquiera eso, ¿sí? Ni siquiera el cuerpo simplemente nos sirve para hacer esta obra, ¿sí? Ya que el cuerpo es un transmisor de energías como receptor. Por ello, cuando uno hace la práctica de transmutación sexual, ¿qué es lo que uno está haciendo? Transmutando la energía sexual, ¿sí? Esa materia en energía, ¿sí? Por eso el cuerpo de uno es un laboratorio muy perfecto, ¿sí? Trabaja con esos 4 elementos cuando una persona está transmutando, ¿sí? Se conectan las dos personas, son los dos elementos tierra, ¿sí? El cuerpo es la tierra. Por eso se dice que polvo eres y polvo te convertirás. El segundo elemento, ¿sí? Vamos mirando que es el aire. Por eso cuando uno está unido en la práctica sexual, ¿sí? Cuando está en la práctica sexual, el aire es el que va a hacer que, ¿sí? Que suba esa energía sexual, esos vapores terminales. El fuego, ¿sí? Vamos a mirar qué es la pasión que hay entre estos dos polos a tierra, ¿sí? Tanto en el hombre como en la mujer, ese es el fuego. Y el agua es la energía sexual, ¿sí? Entonces los 4 elementos se sintetizan también en ese proceso, también están muy relacionados con los cuerpos de uno, ¿sí? Con los cuerpos existenciales del ser. Bien, entonces esa sería ahora sí la conferencia. Veo que no hay más preguntas y muchas gracias a todos por haber asistido. Ya saben, lunes y viernes 4 p.m. Hasta luego, muchas gracias a todos.